Dios te bendiga ahí donde tú te encuentras en este maravilloso día o en esta maravillosa tarde, o quizás para ti es una maravillosa noche que el Señor te ha regalado. Te invito a que podamos juntos escudriñar la palabra de Dios, que podamos reflexionar en ella y que podamos permitirle al Espíritu Santo que Él vaya transformando nuestra vida y todo nuestro ser. Ahí donde te encuentras, te invito a que tomes un momento para poder orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nosotros nos acercamos a ti, rogándote que tu presencia direccione nuestras vidas, que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Espíritu de Dios, danos entendimiento de la palabra de Dios, te lo pedimos, y enséñanos a adorar a nuestro Padre Celestial. Que la adoración que podamos expresar sea en espíritu y en verdad. Te pedimos que esta palabra prospere en nuestros corazones, que nos lleve a dar buenos resultados, buen fruto, para que tú, Padre Celestial, seas glorificado y así nosotros seamos reconocidos como tus discípulos. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser ante el poder de tu presencia y de tu palabra, para que tú nos transformes y se haga en nosotros tu perfecta voluntad, poderoso Dios. En el nombre de Jesucristo el Señor lo pedimos y ponemos todo en tus manos. Amén y amén. El día de hoy vamos a hablar y vamos a reflexionar en el poder de las palabras y cuántas cosas nos dicen las Escrituras acerca de las cosas que decimos. ¿Qué piensa Dios del lenguaje, del vocabulario que quizás nosotros usamos? ¿Será importante para Dios la forma en la cual yo me expreso? ¿Será importante para Dios la forma en la cual me comunico con palabras? ¿Será importante la forma o la intención de mi corazón al hablar delante de Dios? Él es perfecto, Él es poderoso, Él es soberano, y no hay pensamiento ni intención que de Él se pueda esconder. De hecho, las Escrituras dicen que antes de que esté la palabra en nuestra boca, Dios la conoce toda. Él ya sabe antes de que nosotros expresemos con nuestras bocas las palabras que puedan surgir. ¿Y cómo es que Dios sabe lo que yo puedo llegar a hablar o lo que me estoy preparando para hablar? Porque de la abundancia del corazón, dicen las Escrituras, habla la boca. Pero también la Escritura nos dice que Dios no mira las apariencias sino el corazón. Así que si las palabras que hablamos son producto de el corazón y Dios está mirando el corazón y no las apariencias, pues mientras Dios mire el corazón, pues va a poder ver cuál es la intención, cuál es la motivación, cuál es la inclinación, qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está guardando, qué es lo que se está escondiendo, qué es lo que está doliendo, qué es lo que está preocupando, qué es lo que se está determinando, qué es lo que se está sintiendo. Todo esto se mueve en el corazón, los pensamientos, la voluntad, las determinaciones, las decisiones, las disposiciones se mueven allí en nuestro corazón. Cuando hablamos del poder de las palabras, es importante tener en cuenta que el poder que hay en las palabras debe ser considerado para que podamos corregir nuestro lenguaje o vocabulario. ¿Cómo así? Sí, necesitamos nosotros comprender y tener claridad de que las palabras que usamos tienen un peso que es determinante. Por lo tanto, debemos aprender a desarrollar la habilidad de ser cuidadosos con la forma en que hablamos. Y cuando digo ser cuidadosos es utilizar el mejor lenguaje posible. Dejar de hablar de esas maneras que no bendicen, que no edifican, que no ayudan, que no motivan ni levantan a las demás personas. A veces tomamos como hábito cultural no hablar bien, sino hablar mal, hablar de maneras que los que están a nuestro alrededor incluso se contaminan con las cosas que decimos. A veces la cultura que se desarrolla dentro de las familias es la crítica, a veces la cultura que se desarrolla dentro del trabajo es la murmuración, el chisme,
las mentiras, las calumnias, el señalamiento. A veces la cultura que se desarrolla dentro de la crianza de los hijos o las relaciones matrimoniales es la culpabilidad, siempre culpar y responsabilizar a otros por los malos resultados que estoy teniendo, cuando la verdad es que cada uno de nosotros siembra y de esa semilla que sembró luego tiene una cosecha o tiene unos resultados. Entonces, a veces el lenguaje que utilizamos no es apropiado, no es adecuado. Y necesitamos aprender a la luz de la palabra qué dice Dios, qué piensa Dios, qué estableció Dios, por qué es que hay tanto poder en las palabras que decimos. De hecho, hay personas que dicen antes de que las cosas sucedan, me va a ir mal y les va mal, me voy a enfermar y se enferman. A veces no te va a ir bien y la persona que recibe esta palabra lo cree y realmente no le termina yendo bien. Pero esto no es nuevo. La Escritura ya nos habla desde el principio acerca de todas estas cosas, de cómo el lenguaje, las palabras, lo que decimos, está basado en principios espirituales, donde con la palabra que yo hable se puede mover el reino de Dios, o con la palabra que yo hable se puede mover el reino de las tinieblas. Dios o el diablo van a hacer uso de las palabras que estén saliendo de nuestra boca. Si son palabras de bendición, Dios va a ser glorificado y allí se va a manifestar su poder. Pero si son palabras que no bendicen, las tinieblas cubrirán el escenario entonces. La palabra de Dios dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Escritura nos está diciendo aquí que las palabras son el reflejo del corazón. Otra manera de decirlo o una manera de simplificarlo. ¿Por qué sabemos que las palabras son el reflejo del corazón? Porque Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entendemos que el corazón es como un lugar donde se depositan muchas cosas o donde se guardan muchas cosas. Que al final, dependiendo de lo que tengamos allí en nuestro corazón, nuestra boca va a terminar manifestando lo que está escondido en él. Yo no puedo ver tu corazón, pero puedo ver el reflejo de él a través de las palabras que salen de tu boca. Si quieres saber qué tipo de persona es el que te está rodeando, escúchalos cómo hablan de ti, cómo hablan contra ti, cómo hablan acerca de las cosas que están en tu alrededor, cómo hablan de otras personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Las palabras son el reflejo del corazón y ellas manifiestan lo que realmente eres. Las palabras manifiestan lo que realmente somos. Cuando en el corazón de una persona hay orgullo, las palabras que habla dan evidencia o manifiestan el orgullo que está en el corazón de esa persona. Cuando la persona en su corazón está allanado o minado, invadido por la envidia, en sus palabras se reflejan esos malos sentimientos que tienen. Cuando hay desconfianza, en sus palabras se reflejan, porque las palabras son el reflejo del corazón. Cuando una persona está enojada en su corazón, lo manifiesta a través de sus palabras. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Necesitamos mirar desde la perspectiva que las Escrituras nos están mostrando la realidad del corazón. Y la realidad de tu corazón se refleja en tus palabras. ¿Por qué insultamos? ¿Por qué ofendemos? ¿Por qué decimos malas palabras? ¿Por qué hablamos mal? ¿Por qué culpamos a otras personas o las responsabilizamos de lo que quizás nos está pasando a nosotros por un descuido, por no ser cuidadosos? ¿Por qué decimos en contra de otros lo que decimos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué señalamos? ¿Por qué no hablamos palabras que construyan, que bendigan, que edifiquen? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón? O más bien la pregunta es, ¿por qué hay personas que desarrollan esta capacidad de hablar bendición, de hablar lo que es recto, lo que es bueno? Porque hay personas que
desarrollan esta capacidad de hablar cosas que edifiquen, que construyan, que ayuden a los oyentes, que den gracia a aquellos que reciben las palabras que salen de su boca. Y todo esto tiene que ver con el depósito que haya en el corazón, porque de la abundancia de tu corazón siempre hablará tu boca. Por más que trates de ocultarlo, por más que trates de ser calladito o calladita, la Biblia está diciendo que al final de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay un corazón no agradecido, cuando hay un corazón ingrato, desagradecido, lo manifiesta la persona con sus palabras, además de sus acciones, pero sus palabras no son de gratitud. Asimismo, cuando hay un corazón agradecido, una manera en la cual se da a conocer ese corazón agradecido es por medio del reflejo de sus palabras o por medio de las palabras que son el reflejo de su corazón. También cuando una persona no es sincera de corazón, cuando alguien no está contigo de corazón, cuando alguien está fingiendo, se percibe eso en sus palabras, porque las palabras son el reflejo del corazón. De la abundancia del corazón, repito, habla la boca. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras en San Lucas 6:45. También la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37 dicen lo siguiente: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella rendirán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Somos responsables ante Dios por hablar descuidadamente u ociosamente. Dios te hace responsable de tus palabras. No puedes decir: es que yo hablé mal porque me hicieron enojar. Yo hablé mal porque simplemente esa fue mi reacción. Yo hablé mal, yo dije esto y esto otro solo por defenderme. Bueno, tú eres responsable. Somos responsables ante Dios. La Escritura está diciendo que por toda palabra ociosa, por toda palabra que no bendiga, que no edifique, por toda palabra que no sea buena, los hombres, cuando hablan esas palabras, por esas palabras rendirán cuenta el día del juicio. O sea, habrá un juicio final y allí serán consideradas nuestras palabras. Cada vez que no dijimos la verdad, cada vez que engañamos, cada vez que no fuimos sinceros, cada vez que enredamos más las cosas, cada vez que hablamos con mala intención para generar el caos en alguna situación, cada vez que la intención de nuestras palabras fue hacerle daño a otra persona, cada vez que herimos, cada vez que insultamos, cada vez que no bendijimos, sino maldijimos con nuestras palabras, el día del juicio saldrá la evidencia de todo eso y tendremos que dar cuenta, dice la Escritura, porque por tus palabras, no por las palabras de otras personas, sino por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquí es donde Dios nos responsabiliza para que hablemos cuidadosamente y no ociosamente. La segunda cosa a tener en cuenta es que tus palabras son las que principalmente traerán como consecuencia resultados de justicia o de condenación. A veces a las personas las cosas no les salen bien, no porque Dios así no lo quiso, sino porque no dijeron buenas palabras. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tenía todo a tu favor. Dios quería y quiere que te vaya bien, porque sus pensamientos no son de mal para contigo, sino pensamientos de bien, dicen las Escrituras. Pero a veces, aunque Dios quiere el bien para nosotros, nosotros constantemente estamos hablando lo malo. Estamos hablando no de acuerdo a lo que Dios quiere conmigo. Quizás estás hablando no de acuerdo a lo que Dios quiere contigo, y es aquí donde necesitamos considerar que nuestro vocabulario se alinee con el plan y con el propósito que tiene nuestro Padre que está en los cielos. Necesitamos empezar a hablar conforme es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios para ti ha preparado y diseñado un plan de bien y necesitas
aprender a hablar de acuerdo a ese plan que Dios preparó para tu vida. Palabras de bendición, palabras de restauración, palabras que agraden a Dios, que estén conforme a su voluntad y no conforme a la situación. Sé que hay situaciones difíciles donde algunos hallan como salida no bendecir, sino maldecir, quejarse, hacer una pataleta, hacer un berrinche. Pero déjame decirte que por más que te quejes, por más que hagas una pataleta, por más que hagas un berrinche, la situación va a seguir igual. Pero lo que tiene el poder de cambiar esa situación es alinear tu vocabulario con lo que ha dicho Dios, con la palabra de vida, con la palabra de verdad, con la palabra de fe, con la palabra que sana, que restaura y transforma las situaciones. Eso es lo que traerá cambio, palabras de justicia de parte de Dios saliendo de tu boca, no conformándote a la situación, sino creyendo que de Dios es el poder para arreglar y restaurar todas las cosas. También las escrituras nos dicen en Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y aquí necesitamos tener presente que tus palabras tienen el poder de producir algo contra ti o a favor de ti. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. O sea, las palabras que tú y yo hablamos traen como consecuencia un producto final. Y algunos de nosotros son el reflejo de la manera en cómo hablamos. Hablamos mal y nos conducimos mal y todas las cosas comienzan a salir mal porque la Biblia dice aquí que existe un principio espiritual que tiene que ver con las palabras que hablamos. Y el principio dice que el resultado de nuestras palabras, sea bueno o sea malo, lo tendremos. Bendito sea el Señor. Necesitamos desarrollar esta habilidad de empezar a hablar bien, de empezar a tener un vocabulario y un lenguaje, palabras en el temor de Dios, palabras no corrompidas, palabras no dañinas, palabras que no intoxiquen nuestro presente y nuestro futuro. El pasado ya pasó. Deja de quejarte del pasado. El mal que te hicieron ya lo hicieron. Deja de maldecir por eso. El daño que te hicieron ya fue. Vive el presente delante de Dios y proyéctate en la voluntad de Dios para alcanzar un mejor futuro y que de tu boca salgan palabras que traigan como resultado final la bendición que Dios estableció para tu vida. Proverbios capítulo 10. Versículo 19 también dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y esto apunta muy claramente a esos momentos cuando hablamos enojados y sobre todo si el enojo es contra nuestros hijos. Hay una tendencia a no ser prudente, hay una tendencia a no refrenar los labios, sino a descargar muchas veces la frustración que venimos trayendo del trabajo, sino a descargar la frustración que a veces se viene trayendo de los problemas familiares, de la crisis económica, del día que no estuvo bueno quizás para ti, para mí. El adulto, los padres, tenemos esa tendencia a descargarnos sobre nuestros hijos. ¿Y qué es lo primero que usamos? A veces usamos palabras que no son palabras de personas prudentes y no nos refrenamos, sino que descargamos toda la frustración allí sobre el niño, sobre la niña. Y la Biblia dice que en esas muchas palabras, cuando hablamos desmedidamente, cuando no hay un freno, cuando no hay un dominio de lo que estamos diciendo, cuando no somos prudentes para pensar bien lo que estamos diciendo, no falta pecado allí. Porque hablar desmedidamente siempre te hará pecar. Hablar enojado, hablar frustrado, hablar cansado, fatigado de una situación, explotar, siempre te hará pecar. Así que cada vez que uno explota, y todos los que hemos experimentado eso sabemos que es así. Cuando la persona explota porque ya no aguanta más, dice lo que tenía que decir y hasta lo que no se debió haber dicho. Y ahí la Biblia dice
que no falta el pecado cuando hablamos de esa manera, sin control alguno. Entonces, hablar desmedidamente siempre te hará pecar. O cuando estás en reuniones en grupos de personas y por destacar, por brillar, por aparecer, las personas comienzan a hablar compulsivamente y ya después terminan creándose una realidad que no es real y comienzan a decir cosas fantasiosas, cosas que no son verdad, verdades a medias, mentiras completas, y eso les hace pecar. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que la prudencia consiste en refrenar los impulsos de la lengua. Sea prudente, refrene sus labios, practique eso, trabaje en eso. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y usted podrá decir, pero yo ni siquiera sé orar, yo recién, primera vez que escucho un mensaje como este. Puede pedirle a Dios que le dé ese espíritu de poder, de amor y que le dé ese dominio propio que le hace falta. Nuestro Padre Celestial dice en las Escrituras que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos delante de Dios una petición, Él sabe si para nosotros eso que estamos pidiendo es o no necesario. Así que la prudencia en la vida del hombre es necesaria. A veces nos enfocamos en pedir solo cosas materiales, y estamos faltos de entendimiento, faltos de inteligencia, faltos de sabiduría, faltos de prudencia, faltos o incapaces de poder refrenar, de poder controlar esos impulsos que hacen que pequemos y que hacen que le hagamos mal a otras personas, y a veces el mal es contra nosotros mismos. La prudencia consiste en eso, en refrenar los impulsos de nuestra lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 7. Y con esto terminamos. Dice lo siguiente: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Mire el poder que hay en las palabras. Para bien o para mal son poderosas. La boca del necio, cuando hablamos como necios o desmedidamente, sin prudencia, la Biblia está diciendo aquí que las palabras que dijimos desmedidamente serán quebrantamiento para nosotros mismos. Si hablas desmedidamente, lo malo que digas te quebrantará a ti, te ocasionará problemas a ti principalmente. Y dice, y sus labios son lazos para su alma. Entonces, las palabras atan a las personas. Bendito sea el Señor. ¿A cuáles personas? Principalmente a los que las dicen. Bendito sea el Señor. Y esto es muy común cuando se trata de enfermedades. Hay personas que cualquier cosa ya la declaran, la proclaman y la saludan y le hacen la venia diciendo que es una enfermedad. Y así terminan enfermos, terminan decaídos, terminan derrotados, terminan moribundos, terminan tristes, solos, abandonados, frustrados, fracasados, porque esas fueron las palabras que salieron de su boca. Se conformaron a la realidad y no se conformaron a la palabra de Dios que te hace ir por encima de la realidad que puedas estar viviendo, porque lo que esté pasando en tu vida, la dificultad que estás enfrentando, no es lo que va a determinar tu futuro si así si tú no permites que la situación del presente, que quizás no es tan buena, determine tu futuro y le permites a la palabra de Dios que sea ella la que determine tu futuro, pues la palabra de Dios determinará para ti un buen futuro, porque eso es lo que Dios ha prometido. Pero si te apegas a la circunstancia, si temes en medio de la circunstancia, si quitas el foco de lo que Dios dijo en medio de las circunstancias, pues las circunstancias son las que determinarán tu futuro. Y serán un lazo para tu alma si te hacen hablar mal las circunstancias que estés viviendo o experimentando. Y aquí tenemos que considerar dos cosas que también son importantes. El necio se conoce por su lenguaje, mis queridos amigos y hermanos. Se autoperjudica con sus palabras. Una persona la podemos distinguir o podemos identificarla como alguien no sabio, como alguien no inteligente, como alguien no prudente por su lenguaje.
por la forma en cómo habla, porque en la manera en cómo habla se autoperjudica con sus palabras. No necesita que nadie lo perjudique. Él solito o ella solita se hace el daño. Bendito sea el Señor. Y no es muy lejos, con sus propias palabras. Y la segunda cosa que necesitamos tener en cuenta en este punto es que el necio con sus palabras se tranca a sí mismo, se maldice a sí mismo, se pone tropiezo para sí, se desacredita a sí mismo, le deja la puerta al diablo para que le sean puestas ataduras en su alma. Y esto es lo que Jesucristo vino a cambiar. Por eso Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él llevó allí nuestras enfermedades para que nosotros seamos sanos. Él llevó allí nuestras dolencias para que nosotros no padezcamos de dolor. Él murió en lugar nuestro para que nosotros tengamos vida abundante en Él. Él llevó la maldición que nos correspondía a nosotros para que nosotros vivamos en bendición. Él estuvo allí bajo el peso del pecado para que nosotros fuésemos libres del pecado. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario y allí peleó nuestra batalla para que nosotros no tuviéramos que pelearla. Él la peleó por nosotros y nos dio victoria, venciendo a los principados, venciendo a las potestades, venciendo el poder del pecado, el poder de la muerte, el poder de la enfermedad, el poder de la maldición, el poder de la esclavitud en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuésemos libres hoy por medio de su sacrificio, por medio de su sangre derramada, sangre redentora. Es importante que corras a Él. Si nunca has tenido un encuentro con Jesucristo, es importante que hoy corras a Él. Y si te habías apartado del Señor Jesucristo, es importante que urgentemente vuelvas a Él. Y si estás perseverando en permanecer en Él, no lo sueltes. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Te invito a que ahí donde estás, si tú quieres permanecer, si tú quieres volver, si tú quieres tener ese encuentro por primera vez, te invito a que cierres tus ojos, abras tu corazón y le pidas al Señor que obre en tu vida. Por primera vez, que obre en tu vida otra vez, o quizás debas pedirle: Señor, nunca dejes de obrar en mi vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te ruego que visites estas vidas, que toques, transformes, levantes, direcciones y liberes la vida de cada persona que ha recibido tu palabra, y que sea la palabra que tú envías la que liberte de toda esclavitud. Escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y oro para que así sea, que el poder de tu palabra libere de esclavitud, que el poder de tu palabra libere de la maldición, de la enfermedad, que el poder de tu palabra renueve la mente, el corazón, que el poder de tu palabra opere en las vidas, llevando a cada hombre, a cada mujer a dar fruto. Y que esta palabra que tú has enviado, Padre Celestial, no sea ahogada. Que esta palabra no sea quemada por el sol ni comida por las aves de los cielos, sino que esta palabra dé fruto para la gloria de tu nombre, al 60, al 30 y al 100 por uno, y que en esto tú seas honrado y glorificado. Te damos gracias, Padre Celestial, por la verdad de tu palabra y por la presencia de tu Espíritu Santo, que nos alienta, nos consuela, nos anima, nos vivifica y nos direcciona a vivir conforme son tus propósitos y buena voluntad. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.